Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy estamos con Isa. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás? Bien, bueno, ya sabes. De aquella manera. La llamo por teléfono y le digo, bueno, Isa, ¿cuándo grabábamos esto? Y me dice, me duele la espalda, Víctor. Y le digo, ¿por qué no te vienes y probamos este estupendo set de grabación en exterior y vemos qué te pasa en la espalda? Estás levantado con dolor, ¿no? Te duele la espalda. Bueno, vamos a ver dónde le duele la espalda. Vamos a darnos la vuelta, nos quitamos camiseta, bajamos un poquito pantalón. Y os voy a enseñar rápidamente un test de movilidad, a ver dónde le duele, ¿vale? Mirad, nos echamos un poquito hacia adelante. ¿Y qué tal ahí? ¿Ahí duele? Sí. ¿Le duele? Por aquí. Venga, vamos a marcar un punto aproximado, chicos. Ahí. ¿Vale? Le duele esa zona. Vamos a inclinarnos un poquito hacia la derecha. ¿Qué tal? Bueno. Bueno, no duele, menos, ¿no? Menos. Vale, vamos hacia la izquierda. Uy, no, aquí no. Ahí le duele, ahí le está saltando. Bueno, palpando antes de empezar el vídeo he dicho, bueno, esto tiene pinta de cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar, básicamente, vértebras, esto que estoy pintando en negro, 12ª costilla, como veis ahí. El cuadrado lumbar sale de la cresta ilíaca, se mete en la 12ª costilla y va desde L1 a L4. ¿Y por qué lo llaman cuadrado lumbar o rectángulo lumbar? Porque tiene forma rectangular. Lo podrían llamar cuadrado rectangular en vez de cuadrado, pero bueno. Vamos a hacer un tratamiento sobre este músculo que nos está penalizando y vamos a repetir el test de movilidad a ver qué tal le va a Isa. Chicos, ya tenemos a Isa tumbada en posición. Vamos a escribir un poquito la posición del paciente porque ya sabéis que estos mini tutoriales de masaje me encanta decirlos de cabo a rabo como lo hago yo. Posición tumbado. El paciente siempre tiene que estar cómodo. Un rulito a los pies, pues siempre viene bien. ¿Para qué? Pues por gente que no puede estirar bien la rodilla, para que se acorte un poquito la musculatura que vamos a tratar, pues nos va a venir muy bien. Una toallita para estar cómodos siempre en la lumbar, como estáis viendo aquí. ¿Para qué? Para rectificar un poco la curvatura lordótica. Hay gente, sobre todo Isa, tiene un poquito de hiperlordosis y nos penaliza un poquito. Entonces, para tenerlo bien oxigenado la musculatura, para poder oxigenarla bien y hacer un poquito de corrección, pues nos viene muy bien esta toallita que estáis viendo en la zona abdominal, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle una toalla para no mancharle pantalón. Y vamos a empezar nuestra terapia de masaje. ¿Cómo se coloca el paciente? Lo que es el terapeuta. Yo. Vamos a tratar siempre la ley de la corbata, chicos. Lo que nos cae hacia abajo. Vamos a estar en una posición relajada. Vamos a ir siempre de menos a más. Un masaje es algo que tiene que ser de suave a medio, incluso intensidad alta, pero lo que queremos es ir muy despacito, entendiendo bien lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Bueno, una vez que tenemos relajado al paciente, una vez que le tenemos aquí tranquilo, una vez que la camilla está, como digo yo, referencia a la altura del trocánter, un poquito más abajo me gusta tenerlo a mí. Vamos a empezar a hacer un masaje, ya sabéis que me encantan las cremas de calidad, aquí tenemos Fisiocrem, que nos echa una gran mano, gran ayuda con el canal, gracias a ellos podemos hacer estos vídeos. Vamos a hacer un masaje suave, relajado. Vamos a empezar a hacer una movilidad muy suave, las manos muy relajadas. Esta crema, se notan los efectos de inmediatamente, vamos a conseguir generar un alivio de ligamentos y músculos. Vamos a conseguir empezar a preguntarle a la piel del paciente, ¿puedo pasar? ¿Me dejas hacerte una terapia? ¿Puedo empezar a hacer el masaje? Entonces, la piel es muy importante romper un poco la barrera elástica. Vamos a hacer este tipo de masaje durante al menos 5 minutitos, 3-5 minutitos, preparando toda la zona que vamos a tratar. Como os he dicho, vamos a tratar un cuadrado lumbar derecho, que nos penaliza a la hora de irnos a la flexión y sobre todo en lateroflexión izquierda hacia la derecha, como lo acortamos no duele tanto, hacia la izquierda como lo estiramos pues nos duele más. Entonces, como os digo, vamos a hacer 2-3 minutos despacito, bien pegadito a ella, despacito con las manos, no tiene una dirección en cuestión, simplemente ir viendo cómo se mueve la piel. Muchas veces con este masaje lo que conseguimos ver es que la piel está más restringida en un movimiento y ya nos va dando pistas de dónde hay una disfunción. Entonces este masaje, además de preparar la piel, nos empieza a dar pistas de cómo se mueve
¿de acuerdo? La propia piel y donde se encuentran pequeñas restricciones. Muy, muy, muy importante. Después de estos 3-5 minutos empezaríamos con las técnicas propiamente dichas de masaje, aunque esta ya es la primera técnica de masaje. Vosotros interpretáis masaje como meter la mano y empezar a bombear y empezar a hacer daño, como me viene mucho paciente, oye Víctor, dame aquí fuerte que me duele, y yo, vamos a ver dónde, cómo y por qué, y eso de hacer tanto daño no es así, ¿vale? Así que como os he dicho, 2-5 minutos. Bien chicos, para continuar el masaje lo que voy a utilizar es un poco de aceite neutro. ¿Y cómo empezamos a echar el aceite? Mucha gente pues lo echa directamente. A mí me gusta echarlo en el dorsito de la mano, ¿vale? Un poco. Mi mano ya está más calentita que la espalda del paciente porque he estado friccionando y se va aumentando la temperatura de mi mano con la fricción. Y así consigo que no haya un movimiento de reflejo del paciente diciendo, ay, qué frío está esto, o qué es esto que me estás echando. Te lo echas en el dorso de la mano y ahora poquito a poco vas haciendo una fina capa. ¿Por qué una fina capa? Cuanto más aceite, menos vas a profundizar. Y yo quiero terminar el masaje profundizando mucho en ese cuadrado lumbar y tratándolo. Entonces, después de la fina capa, la primera técnica con la que me gusta empezar es con una mano reforzada. Vamos a coger nuestra mano y vamos a reforzarla de esta manera, ¿vale? Con el talón de la mano, no con los dedos, vamos haciendo un bombeo. Salimos de la parte glútea, ¿vale? Salimos de la parte glútea, vamos bombeando en círculo, nos da una idea de cómo está la estructura glútea. Muchas veces un glúteo se contrae y empieza a generar desequilibrios en músculos más débiles, como un cuadrado lumbar. Un glúteo es una musculatura muy potente, ¿de acuerdo? Todo lo que son el juego de el glúteo mayor, medio, menor, y lo que queremos es constatar cómo nos van las cosas, ¿vale? Glúteo derecho, un poco tocado, ¿vale? El izquierdo tiene un tono inferior, ¿vale? Y con esto, además de empezar a bombear, me da una sensación de densidad muscular, me da una sensación de viscosidad, ¿de acuerdo? Luego lo que vamos a hacer es hacer 2 pasadas por nuestra alrededor de la columna. Nunca comprimimos lo que son las espinosas, la parte central, y vamos a hacer una pasada, y aquí estamos tratando ya los erectores de la columna, el longuísimo, qué italiano, ese músculo, siempre hago la misma, gracias. Hacemos una pasada con el talón de la mano, y veo que aquí, bueno, bien, rebota, ¿vale? Me da buena sensación, salimos del sacro, vamos subiendo por la columna, eso es, y bien, me voy a cambiar de lado, ¿de acuerdo? Y aquí veo, aquí está duro, aquí cuando paso la mano, ahí no va bien, no está tan blandito, no reacciona igual. Entonces, nos viene muy bien utilizar esta técnica, que digo yo, 3 minutos, 4 minutos glúteo izquierdo, 3-4 minutos glúteo derecho. Siempre favorezco a cámara. Si trato este músculo, lo haría con la mano derecha. Si me vengo por aquí y trato, lo haría con la mano izquierda. Ojo. Como os digo, chicos, las técnicas las voy a favorecer tanto a esta cámara que está aquí como a esa cámara que está allí. Cuando hago técnicas homolaterales, debería de ir saltando de izquierda a derecha. De hecho, lo voy a hacer, pero para que lo sepáis. Como he dicho, 2-3 minutos glúteo izquierdo, 2-3 minutos glúteo derecho, mano reforzada, porque se trabaja con todo el cuerpo, no se trabaja solo con los brazos, ¿vale? Y 2-3 minutos de pasadas, los dedos se estabilizan, son sensitivos también, pero esta vez lo que tenéis, la sensibilidad de donde viene es de la palma de la mano. Y me dice que aquí efectivamente hay un problema, tanto aquí como aquí. Seguramente el glúteo se haya contraído y haya generado un desequilibrio lumbopélvico y haya acabado mal el cuadrado. Porque muchas veces donde te encuentras el problema
es literalmente al lado donde se ha originado ese problema. Bueno, después de esta técnica que la hemos llamado mano reforzada, vamos a seguir con una técnica un poco más sensitiva, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con dedos sensitivos. Los dedos sensitivos son, mis 3 dedos sensitivos son estos 3 dedos. Y lo que hago es un refuerzo con la mano, como veis aquí. Aquí, refuerzo con la mano. Y ya voy haciendo pasadas longitudinales a ambos lados de la columna y viendo cómo está esa musculatura erectora que tiene esta disposición, ¿de acuerdo? También voy testando el cuadrado que llega hasta la 12ª costilla. Esta técnica otra vez, 2-3 minutos profundizando. Y más de uno se estará preguntando, bueno, pero ¿qué haces soltando la parte izquierda si la que duele es la derecha? A mí me gusta siempre empezar desde más lejos a más cerca. Entonces, regularizar los erectores de la columna izquierdos para luego irte al problema que son los derechos, es la manera que tengo de trabajar y que me va muy bien. Así que 2-3 minutos, como veis aquí ya se están marcando las líneas, 3 líneas de acción, ¿vale? A la vez, estos 3 dedos son sensitivos, pero con lo que es la eminencia tenar y potenar, hago un refuerzo y genero mucha más fuerza. Por el otro lado, lo mismo, aquí está durito, aquí está el problema, Isa, ahí lo tenemos, ¿vale? Cuadrado lumbar. Iríamos a esta velocidad, con esta disposición, bailando del pie derecho al pie izquierdo, para generar, salimos del sacro, de la sacroiliaca, incluso podemos peinar un poquito lo que es el sacro, pasamos por encima prácticamente de la sacroiliaca y terminamos pues por D5, D8 tranquilamente. Y al volver siempre con el contacto del paciente, al paciente no se le hace así, ¿de acuerdo? Siempre en contacto, aunque sea levantar esta mano, la otra siempre queda apoyada. Hay veces que los pacientes se duermen y si haces esto y les vuelves a tocar, se despiertan. Me ha pasado más de una vez, ¿vale? Cuando tienen dolor es raro que se duerman, pero cuando están recibiendo una terapia para descargar, ahí sí que la gente se queda dormidita. Vale. Técnica de dedos reforzados, 3 líneas de acción, sensitivo, ya nos ha ayudado a saber que el cuadrado lumbar derecho está peor que el izquierdo. A nivel glúteo se puede hacer lo mismo. Lo que hacemos es cambiar la toma, nos orientamos hacia el glúteo, en este caso izquierdo, y con esta mano vamos a hacer este gesto, buscando fibras hacia el trocánter que estén desalineadas, que estén duritas, que no te deje pasar la mano, y con esta lo que hacemos es trabajar de refuerzo. El glúteo izquierdo está muy bien. ¿Que está muy bien? Pues a lo mejor 2 minutos en vez de 3 o 5. Vámonos al glúteo derecho para ver cómo me cambio y a ver si somos capaces de verlo bien, ¿vale? Vamos a ver aquí. Fijaros, la mano entra por aquí y va hacia el trocánter. El trocánter está justamente aquí, en este punto. Entonces, venga, vamos a por ello. Hacemos así, reforzamos con una mano y tumbamos con la otra. Fuerza mi mano izquierda, sensitivo mi mano derecha. Eso es. Y aquí haríamos 3-5 minutos, porque sí que es cierto que la cadera izquierda, el glúteo izquierdo de Isa, yo creo que ha desencadenado todo el problema. Pues seguramente se haya metido una clase de spinning, una clase de body pump, o alguna cosa de estas que hacen los jóvenes de hoy en día, y se nos haya hecho daño un poquito en el glúteo, no lo hayas tirado bien y el cuadrado lumbar se haya quedado un poco tocado, ¿vale? Como veis, la técnica desde aquí me iría cambiando. Perfecto. Vamos a ver ahora un poco lo que es el cuadrado lumbar. Hemos soltado aquí, hemos soltado aquí, hemos soltado aquí y hemos soltado aquí. Bien, pues vamos a seguir con más técnicas que se me antojan. Tengo algunas apuntadas aquí en una chuletita para que no se me olvide nada, pero a veces meto cosas que me pide el cuerpo, ¿no? Entonces, mirad, para seguir vamos a hacer una técnica de dedo reforzado, pulgar reforzado, ¿vale? El pulgar aquí lo reforzamos ahí. Técnicas mega potente, en la que vamos a soltar todo lo que son, como digo, los erectores de la columna. Vamos a poner el dedo y vamos a marcar 1 o 2 líneas de acción sin meternos en la línea media de la espalda, ¿vale? Ahí, serían 2 líneas de acción y 2 líneas de acción. Hacemos así, nos apoyamos, hacemos un refuerzo con nuestro dedo gordo y esta técnica es mega potente para soltar. Aquí estamos profundizando una barbaridad. Eso es. Profundizamos para ya soltar los erectores de los dos lados.
si me tuviese que ir a la derecha, donde tenemos el problema, debería de saltar y cambiar las manos y trabajar en ese sentido. Trabajamos desde aquí para que lo veáis todos. Mano, equilibrio, dedo sensitivo y haciendo fuerza, y el que acaba de hacer la fuerza es la otra mano. Eso es. 2 líneas de acción aproximadamente, soltando desde lo que es sacro, aquí. Otra técnica que se podría utilizar para trabajar la musculatura erectora es técnica nudillar, con 3 nudillos o 4 nudillos. Sacamos 3 o 4 líneas de acción directamente con nuestro nudillo. Frenamos sacro, salimos sacroiliaca y tumbamos la mano, estabilizando con nuestro dedo gordo, haciendo un movimiento de pasada bien profundo. Así estamos, como os digo, quitando tensión a musculatura que va más allá del cuadrado lumbar. Fijaros hasta dónde estoy subiendo, ¿de acuerdo? Aproximadamente de 5 de 8, sería por aquí. Y una técnica tremendamente buena que se puede practicar durante 2-3 minutos. Muchas veces me decís, ¿cuánto tiempo hago qué? Cuando tú tocas y tiene una densidad y esa densidad se vuelve chicle, es cuando tienes que parar la técnica. No son ni 10, ni 15, ni 20. Yo tenía una regla cuando estudiaba que era decir, mira, no tengo sensibilidad, porque acabo de empezar a hacer esto, voy a hacer 20 pasadas. Y me daba cuenta que hacía, antes de empezar, vale, daba 20 pasadas y volví a hacerlo y decía, algo ha cambiado, voy a dar 5 más. Oye, qué bien, voy a dar 5 más. Sí, ahora ya está igual, quiere decir que ya le has quitado la capacidad contractil al músculo, ya lo has relajado, ¿vale? Entonces, esa regla de 20 más 5 más 5 me ayudó al principio, me parece muy interesante. Otra técnica que podríamos utilizar, ¿de acuerdo?, es de dedo y mano acompasada, que es hacer esto. Trabajaríamos con pulgar, trabajaríamos con mano, pulgar y mano, y haríamos un movimiento como el que estáis viendo. Un poquito adelante y atrás, y generaríamos unos círculos que nos ayudarían a trabajar ambas sacroiliacas a la vez, ¿vale? Musculatura que se mete a ambos lados de la columna y da un poco de sensación a la hora de tocar los dos cuerpos, las dos cuadrados lumbares a la vez, y decir con el pulgar, aquí está durito, aquí no está durito, pero los tocas a la vez. Las otras técnicas las haces por separado. Entonces me parece muy interesante realizar esta técnica porque puedes constatar a la vez qué sensación de densidad, qué sensación de fuerza, qué sensación de dureza hay. Y efectivamente la zona derecha está peor. Bueno, después de estas técnicas nos metemos con el cuadrado lumbar. ¿Veis todo lo que hemos hecho? Y el cuadrado lumbar apenas hemos pasado por él. Bien, el cuadrado lumbar viene de la 12ª, cresta ilíaca, del L1 al L4. Donde tengo yo la mano. Bueno, en realidad tiene esta disposición, como si fuera mi mano. Entonces, con deditos reforzados, una técnica muy interesante de dedos reforzados, aquí la tenéis, vamos a peinar por debajo de la 12ª costilla. Y vamos a hacer líneas dejándonos caer. Eso es. Nos dejamos caer. Nos vamos a ir a la mitad, que sería pues L3, por ejemplo. L3, L2. Y caemos totalmente perpendicular al músculo. Y ya vamos viendo qué fibras están peor. Vamos pasando perpendicular y va a haber fibras más tensas, que nos va a ayudar a localizar posibles puntos gatillo o líneas de tensión. Nos vamos a la cresta ilíaca, dedos reforzados, y nos dejamos caer despacito. ¿Que queréis luego volver recogiendo un poco la musculatura? Perfecto. Ya que vais, pues os lleváis el viaje. Pasada totalmente perpendicular y pasada por la 12ª costilla, en esta línea, en esta línea y en esta línea. Se puede hacer con pulgares, me voy a poner por aquí a ver si somos capaces de verlo. Se puede hacer con pulgares y sería 12ª costilla, desde aquí, sería peinando ahí, totalmente perpendicular aquí, y por encima de la cresta ilíaca, ahí. Y aquí ya me está dejando claro que hay un punto gatillo, hay 2 profundos y 2 superficiales. 2 profundos aquí y 2 superficiales aquí. 2 profundos aquí y 2 superficiales aquí. Saliendo del E4, ahí tenemos un punto, ¿de acuerdo? Doloroso. Aquí irradia. Sí, ¿verdad? Vale. Nos va a irradiar a la zona de la nalguita. Entonces, localizando este punto, podemos hacerlo de varias maneras. Podemos coger dedo con dedo, una toma de dedo con dedo, ¿de acuerdo? Segundo sobre tercero, y afianzamos con otro dedo más y nos quedamos ahí 90 segundos, técnica de Jones. ¿Para qué?
para de alguna manera resetear el músculo, como digo, quitarle esa capacidad de contracción y que se relaje. O directamente podemos llegar con el dedo, decir, aquí nos duele, aquí irradia, salimos de la transversa, L4 y ahí estamos. Podemos hacer un refuerzo con estos dos dedos y así el dedo queda totalmente andamiado, como digo yo, y no se desvirtúa y no se va hacia ningún lado, y nos quedamos ahí, relajados, brazos, codos bloqueaditos y nos dejamos caer hacia adelante. Vamos a hacer una estabilización ahí despacito, 90 segundos, hasta que se produzca un silencio neurológico, el dolor pase a ser presión. Una vez que pasa a ser presión, despacito, hemos tenido irradiación por la nalguita que se nos tiene que ir quitando. Me gusta con el talón de la mano hacer unos segunditos este movimiento y volver a testar. Metemos, por ejemplo, dedos reforzados, tocamos izquierda, tocamos derecha y el músculo ya está mejor. Es con esto que hemos hecho, que no he parado a tope en cada técnica, el músculo empieza a estar mejor. Bueno, también después del punto de gatillo lo que me gusta es generar un poquito de movilidad. Ya hemos bombeado con la mano, nos vamos a la cresta ilíaca de la parte anterior y bloqueamos en la costilla. Y hacemos un movimiento de vaivén, suavecito, para ver cómo se estira, cómo trabaja esa zona con un poquito de movilidad. Ya nos encontraremos mejor después de esa movilidad que podemos hacer 2-3 minutos y ahora básicamente lo que vamos a hacer es, otra vez, podemos coger otra cremita, un poquito de crema de Physiocrem Gel Active, una crema de tremenda calidad, para terminar nuestro masaje diciéndole al paciente, ya estás mejor, espero que te haya ido bien, perdona si te he hecho daño, pero es por tu bien. Hemos soltado glúteos, hemos soltado erectores, hemos soltado cuadrado izquierdo y hemos dado un hincapié al cuadrado derecho con técnicas para peinarlo y una técnica de punto gatillo. Este roce superficial lo vamos a practicar durante 5 minutitos, muy despacito, 5 minutitos. Daño, no mucho, ¿no?
y ya habremos terminado. A la hora de terminar, lo que tenéis que hacer es tapar al paciente. Llevamos media hora de masaje, fácil. Entonces la tensión baja. Como baja la tensión y como le digas al paciente levántate deprisa, se te va de bruces al suelo. Entonces hay que ser tremendamente respetuoso. Le vamos a decir al paciente, hemos terminado, cuando te apetezca te levantas. Y ahora sales, te bebes un vasito de agua o te estás tranquilo al lado de él preguntándole qué tal. Vamos a dejarle que Isa se levante cuando quiera y vamos a volver a testar el movimiento, a ver si le duele menos. Vamos a ello. Chicos, ya tenemos a Isa después del masaje que le hemos dado. Es más, hemos terminado el rodaje y he seguido trabajando las fibras porque hay ciertas fibras que hay que trabajar un poquito más y si no el vídeo sería tremendamente largo. Vamos a testar. Nos vamos a dar la vuelta y vamos a flexionar y si hay dolor, pues paras. ¿Vale? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Vale. Siempre se nota que la zona se ha trabajado, se puede estar congestionada. Vámonos lateralidad derecha, que estaba bien. ¿Y qué tal ahora izquierda? ¿Todo lo que puedas? Muy bien. Vale. Bueno, se ha desbloqueado la zona, estamos mejor, hemos oxigenado, hemos cortado esa contracción extra que tenía el cuadro lumbar y ahora ya nos podemos mover más. ¿Qué viene bien? Pues poner un poquito de calor, 2-3 veces al día. ¿Qué viene bien? Realizar ejercicios de estiramiento, que el canal está lleno. ¿Qué viene bien? Que ahora mismo me dejes un comentario y me digas qué otras zonas quieres que trabajemos con masaje. Si te has llegado hasta aquí, por favor déjanos un like, suscríbete y activa la campanita y como siempre decimos, Isa, hasta la curación y más allá. Y ya me pongo yo ahí, joder que me escorro. Por favor. Vale.